Vamos a... No, señor, vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 13. Proseguimos en este tema, la preeminencia del amor. Bueno, ya habíamos repasado cada uno de estos elementos, características del amor. Cuando tomábamos a partir Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4. Sí, señor, pero vamos a retomar un poco. Dice, el amor es sufrido, es decir, el amor es paciente. Recordemos qué significa eso: entereza de carácter, largura de ánimo, es decir, el amor soporta. Dice, el amor es sufrido, es benigno. Benigno pues es esa bondad, la disposición que tiene para hacer bien a los demás. Dice, el amor no es jactancioso o no hace sin razón, ¿sí? No se cree más que nadie, básicamente. También habíamos hablado del amor, no se envanece. Recordemos que jactancia y envanecimiento lo tomábamos como uno solo, soplar o inflar. Versículo 5, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No hace nada indebido. Con respecto a esto, nos referimos a, dice aquí, no es grosero. La palabra griega askemoneo, o sea, fuera de forma, fuera de toda cordura, ¿sí? O sea, la palabra que se utiliza aquí es básicamente fuera de forma, asimétrico, algo que no tiene, pues, sí señor, deforme, esa es la palabra. Bien, y algunas versiones como la de Dios habla hoy traducía esto como grosero, o sea, no tiene lugar, no tiene forma. Siguiente, el amor no busca lo suyo, es decir, el amor no es egoísta, no busca su propio interés. Siguiente, el amor no se irrita. ¿Se acuerda que la palabra significaba aguzar junto a, o sea, o pullar, ¿cierto? Como una picadura, ahí al ladito. Y aquí da a entender que no se enoja. Siguiente, el amor no guarda rencor. Es esa palabra también utilizada en términos de contabilidad para referirse pues a el acumular, ¿no? El tener ahí presente todas las ofensas que se nos hayan hecho. Pero dice aquí que el amor no guarda rencor. Esta semana que estuve escuchando el programa de BBN, ustedes saben, uno de mis favoritos, Sabiduría para el Corazón, el doctor Steven David está tocando el tema de José, y creo que José es un ejemplo de que el amor no guarda rencor, ¿cierto? Porque pues perdona a sus hermanos por haberles hecho todo eso, todo lo que le hicieron, venderlo, contarle al papá una historia falsa. Hoy precisamente estaban retomando ese punto, que cuando José les dice, vayan, díganle a mi padre pues que Dios me ha dado aquí lugar en Egipto, pues ahí tenían que contar la verdad, ¿cierto? Todo eso tenía que salir tarde que temprano a la luz, pero José no se irrita con sus hermanos. Ellos de pronto tendrán temor y más adelante lo expresan, pero habíamos dicho que él perdona a sus hermanos. Pero otra cosa que tampoco debemos ignorar es que también perdona, pues creo que así es. La Biblia no menciona, digamos, represalias de José contra Potifar y contra su esposa. No se menciona que eso ocurra, ¿cierto? Entonces también, y eso que llegó a estar por encima del que era su amo, o sea, terminó por encima porque era gobernador en Egipto, ¿no? Primer ministro, y no se dice que haya tomado represalias. Entonces, un ejemplo de no guardar rencor es José, y ve las cosas desde la perspectiva de Dios, algo que a mí
me quebranta, pues es eso, porque cuando sus hermanos, después de que su padre, pues creo que muere, creo que es después de que él muere, que vienen a José y pues como que vienen a pedirle que no, que los perdone, que no vaya a tomar represalias contra ellos. Y José que responde, dice, no, ¿cierto? Guárdeme Dios de eso. Es que eh, Dios encaminó, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios encaminó todo esto para bien, para dar vida a mucho pueblo. O sea, José puede ver la mano de Dios aún en circunstancias que no podemos explicar. Eso en cuanto a que no guarda rencor. José, creo que es a partir del versículo del capítulo 37 de Génesis. No, no, señor. Josué es un libro, pero estamos hablando de José, el hijo de Jacob. Génesis creo que es a partir del capítulo 37. Permítame, les doy el dato exacto para pues leer, porque esta es una de las historias más magistrales en la Biblia. Sí, es el capítulo 37. Sí, señor. Seguimos, ya dijimos, el amor no guarda rencor. Versículo 6, el amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. El amor ágape, habíamos dicho que actúa en armonía con la justicia y la verdad, es decir, en conformidad con el carácter de Dios. ¿Por qué dice que el amor obra de acuerdo con el carácter de Dios? Es decir, de acuerdo a la justicia y de acuerdo a la verdad, porque Dios es amor, su naturaleza es amor, y porque su naturaleza es amor, por consiguiente, pues ese es su carácter. Y recordemos que los atributos de Dios no están aislados, todos hacen, por así decirlo, todos forman una coherencia, ¿no? Una armonía y no hay contradicción en ello, ¿no? Entonces cuando hablamos del amor, también hablamos de la justicia, también hablamos de la verdad, ¿no? Pablo también, señor. La prueba, sí, señor, el ejemplo del Señor, como ya habíamos visto anteriormente, ¿se acuerda que habíamos citado Miqueas 7? Dice que Él sepultará nuestras maldades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Entonces, el perdón que se nos ha dado en Cristo es prueba de lo que estábamos viendo anteriormente en el versículo 5. Dice que no guarda rencor. Con respecto a lo que estamos hablando ahora de la injusticia, dice que no se goza la injusticia, más se goza la verdad. Pues habíamos dicho también que, como lo dice el apóstol Pablo, que al rechazar la verdad viene como consecuencia la injusticia. Eso lo habíamos leído en Romanos capítulo 2, versículo 8 y 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12. Dice que el Señor los entrega a aquellos que rechazan la verdad, los entrega un poder engañoso por cuanto se complacieron fue en la mentira, en la injusticia, ¿no? Entonces, habíamos dicho también en Romanos 1:32 que consentir la injusticia y la mentira en lo personal y consentirla en otros trae como consecuencia la ausencia del amor de Dios. En ese momento me viene la figura de un padre para con sus hijos, cuando permite que su hijo pues quede impune, por así decirlo, es decir, no lo corrija en su momento, no lo instruya, pues entonces, ¿qué está pasando? Pues está ausente el amor de Dios, porque el verdadero amor de Dios pues instruye, corrige y reprende a los hijos. Entonces, dentro de la disciplina y la amonestación del Señor, ¿no? No estamos hablando aquí de maltrato. Entonces, cuando hay ejercicio de la injusticia o hay complacencia con la injusticia, complicidad con la injusticia, entonces es una evidencia de la falta del amor de Dios. Entonces un creyente con el amor ágape, pues no se sentirá satisfecho por ver, escuchar, hablar, pensar en injusticia. Esto lo va a incomodar porque no va a ser indiferente ante esto. Es decir, el verdadero amor no es indiferente ante la injusticia, ¿no? Ante lo que ocurre
no solamente en cuanto a nosotros, en lo personal, sino en lo que nos rodea. Dice el comentario bíblico Beacom, tal amor no puede ser indiferente o neutral, debe tomar partido. El amor se aleja de la injusticia, pero abraza la verdad. Según lo que aquí también se nos comenta por parte de un comentarista, Wayne Partain, este comentarista junto con otro dicen lo siguiente, abro comillas, lo que entristece a Dios, también al que ama a Dios le entristece, por eso no se alegra de la maldad. Entonces, si tenemos el carácter de Dios, por consiguiente tenemos el amor de Dios. Y si tenemos el amor de Dios, entonces no nos complaceremos en la injusticia, sino más bien nos gozaremos en la verdad. ¿Sí? Ahora, habíamos dicho que el Antiguo Testamento rechazaba todo sacrificio o toda ofrenda que fuese ofrecida lejos del carácter de Dios o en la disposición con que deberíamos hacerlo. Eso también lo tocamos ayer con respecto al ayuno de los fariseos, al ayuno de los discípulos de Juan y con respecto a todas esas tradiciones que ellos tenían. Isaías 1 del 1 al 9 lo habíamos visto, cómo el Señor no quiere los sacrificios y las fiestas que ellos le hacían al Señor porque dice que llenas estaban de sangre sus manos. O sea que ellos antes que ofrecer cosas deberían ponerse a cuenta con Dios, de acuerdo con Isaías capítulo 1, ¿no? Bueno, también el Señor reaccionó, recordemos, contra la injusticia cuando el templo estaba lleno de cambistas, de comerciantes. En Juan capítulo 2, versículo 13 al 18, allí el Señor pues se indispone con aquellos que estaban en ese momento pues llevando este tipo de sacrificios, este tipo de animales, ¿no?, al templo para realizar los sacrificios. Entonces el Señor reacciona, ¿cierto? Y dice, el celo de tu casa me consume. ¿Por qué? Porque el amor de Dios que produce amor por la justicia y por consiguiente viene la verdad. ¿Cómo expresó el Señor la verdad en ese momento en el templo? Dice, esta casa, Señor, ¿cómo lo cuidó? ¿O cómo lo sabemos? Por lo que hizo y por lo que dijo. Dijo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han vuelto una cueva de ladrones. Y dicen esto para que se cumpla la palabra. El celo por tu casa me consume. O sea, el amor por Dios que expresa también ardor y celo por lo santo. Celo por lo santo. Es enojo, un enojo santo, ¿no? También habíamos hablado de Finés, el sumo sacerdote, que en su celo por el Señor, ¿qué hizo? Pues hizo justicia al alancear o al ejecutar castigo sobre un israelita y una madianita, porque había una plaga, o sea, había una mortandad en medio del pueblo y ellos sin dárseles nada, ¿cierto? Vienen y cometen fornicación delante de todos, a los ojos dice que incluso de Moisés, pero Finés en amor a la justicia, en celo por la justicia, en celo por el Señor, pues ¿qué hace? Pues los mata a los dos, ¿cierto? Y así cesó la mortandad y cesó el mal ejemplo. Imagínense que no hubiese Finés actuado como actuó. En primer lugar, pues no cesa la plaga o no cesa la mortandad. Y en segundo lugar, es un precedente para que los demás pues lo sigan haciendo. Teman también y pues al Finés realizar aquello, pues de esta manera hace justicia y sienta un precedente. ¿Cuál es ese precedente? No se va a complacer en la injusticia en este lugar, ¿cierto? Va a haber castigo, va a haber entonces justo pago por las transgresiones, ¿no? Bien. Siguiente, versículo 7. Versículo 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces el sentido afirmativo es, en primer lugar, o sea, ya habíamos dicho, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, ¿cierto? Dice, no se jacta, pero ahora en términos positivos, dice, nunca se da por, todo lo sufre, una traducción viviente lo traduce como nunca se da por vencido. La Nueva Versión Internacional como todo lo disculpa.
todo lo disculpa o lo perdona, pero así lo traduce la Nueva Versión Internacional. Bien, dice, de acuerdo a Avine, esta palabra da la idea de soportar o aguantar, y aguantar con paciencia, según dice Strong, que es otro erudito. Pues, cuando hablo de Strong estoy hablando de un gran erudito que hizo un diccionario o contribuyó a la elaboración de quizá el diccionario más importante en cuanto al texto griego, ¿sí? Y eso dice Strong. Dice, soporta con paciencia. Ese es el énfasis de él. También la palabra podría ser traducida como sobrellevar. El amor todo lo sobrelleva, es decir, hay sufrimientos, hay cosas que soporta. Por ejemplo, una esposa, pues el menosprecio de su esposo. Y con esto no estoy diciendo que se deje golpear o agredir, no, porque para eso hay autoridades, para eso está la policía, para eso está, aunque a veces no actúen en justicia o a veces sean negligentes, ¿cierto? Pero cuando hablo del sufrimiento o que una mujer sobrelleve la dificultad de su esposo, estoy diciendo, pues de pronto la actitud que no corresponde, ¿cierto? Que este hombre no agradece el trato de esta mujer. Entonces, ¿qué está haciendo ella por amor a ese hombre que no lo merece? Porque ese es el principio del amor ágape, un amor incondicional, o sea, ofrecer, dar, ¿cierto? Aunque no se merezca. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace esta persona? Soporta, sobrelleva con paciencia. Esa palabra también la encontramos en 1 Corintios capítulo 9, versículo 12, habíamos dicho, cuando Pablo dice que pues todos lo soportan con tal de no dar mal testimonio o con tal de, más allá de eso, con tal de no permitir que haya algo de qué hablar contra ellos, es decir, no dar razón para que otros hablen mal de ellos con respecto a las ofrendas y a lo que pues ellos como apóstoles pudiesen recibir pero no lo reciben. Prefiere el apóstol Pablo trabajar, prefiere el apóstol Pablo no ser carga, aunque él en su momento recibió ofrendas de los de Macedonia, pero dice no, todo lo soporto, es decir, prefiero abstenerme del derecho legítimo que tengo como apóstol con tal de pues no ser motivo de escarnio o dar de qué hablar a otros, ¿no? Para que el testimonio y que el evangelio, ¿cierto? Pues no tengan otros algo malo que decir al respecto, ¿no? Bien, señor, estamos opinando. Con toda la autorización. A cambio de ello, la mujer eh, lo que hace es eh, esperar en Dios. La mujer, ¿cierto? Que todo lo sufre, en el ejemplo que acabamos de tocar, dice su merced. En Dios, y lo espera en Dios y se le entrega la carga al Señor y espera que Dios le responda a la oración de ella. Bueno, yo lo soporto, estoy soportando esto, pero yo te pido que ayudes a mi esposo, que ayudes a mis hijos, que sí. Espera en Dios y le entrega la carga al Señor. Sí, Señor. Bien. Seguimos. Seguimos otro ejemplo, bueno, 1 Tesalonicenses, ya habíamos dicho, o sea, donde habla esa misma palabra. Dice que Pablo no pudo soportar sin tener razón o conocimiento de los tesalonicenses, cómo estaban ellos en la fe. Dice que no pudo soportarlo más, o sea, no pudo sobrellevar más esa carga, esa preocupación. Envía a Timoteo para enterarse cómo están ellos, esa misma palabra, ¿sí? ¿Qué significa esa palabra etimológicamente? Da la idea de cubrir, de techar, o sea, de techo, de cubrir incluso con silencio. O sea que al sobrellevar como lo hace, con silencio, o sea, no hace alarde. Mire, estoy soportando, volvemos al caso de la esposa, ¿cierto? Todo lo que hago porque lo quiero y porque no quiero que usted pues menosprecie y deje a un lado pues todo lo que yo le estoy, todo lo que le estoy soportando, ¿no? Dice que la idea de esa palabra es el sobrellevar
Ya dijimos, en paciencia, pero también con silencio. ¿Eso qué indica? Dos cosas habíamos dicho. En primer lugar, sufre o soporta en silencio, ¿cierto? Porque la palabra, ya dijimos, encierra la idea de paciencia. Es decir, que oculta lo que es ofensivo, soporta lo que es desagradable, no lo trae pues a cuentas, ¿cierto? Y ya dijimos, es esa paciencia, ¿no? Y en segundo lugar, no solamente soporta con paciencia, sino que pasa por alto las ofensas. Pasa por alto las ofensas. Ya dijimos que esta palabra, todo lo sufre, significa techar o cubrir de manera confidencial o en silencio, ¿sí? Entonces nos comenta aquí precisamente Beacom que dice, una excelente traducción de la idea de Pablo aquí es que el amor arroja una capa de silencio sobre lo que es desagradable en la otra persona. Repito, el amor que arroja una capa de silencio sobre lo que es desagradable en la otra persona. Y bueno, esto también puede ser aplicado en la iglesia, ¿no? Como hermanos, como creyentes, porque pues somos tan distintos en cuanto a caracteres, en cuanto a temperamentos, en cuanto a gustos. Bueno, todo eso hace que a veces entre nosotros las cosas no sean siempre viento en popa. Pero pues aquí está hablando de soportar a veces esas diferencias. Eso no significa que no haya diálogo, pero está hablando que además del diálogo, independientemente del diálogo, pues haya ese cubrir, ¿no? Hay cosas que pronto a veces no nos toleramos, pero si estamos de acuerdo en lo principal, seguir a Cristo y vamos todos en la misma dirección, pues aquí está hablando de ese sufrir, todo sufrirlo, ¿no? Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Bueno, yo pues admiro el trabajo de los misioneros, de los pastores. Bueno, yo no me considero a esa altura, simplemente estoy aquí compartiendo con ustedes, pero por lo que he visto en los misioneros y en los pastores, tienen que soportar a veces muchas cosas, ¿no? El menosprecio, el estarle diciendo de pronto a las personas siempre las mismas cosas, el que las personas no correspondan a la preocupación, ¿cierto? Y el interés que los pastores o los misioneros tienen por ellos, pues ¿qué hacen estas personas? Todo lo sufren, ¿cierto? Permanecen a pesar del vituperio, a pesar de las calumnias, de los menosprecios. Eso es lo que yo puedo ver pues de los pastores y los misioneros, ¿no? Todo lo sufre, todo lo sufre. Bueno, ¿cómo vemos esta característica del pasar por alto las ofensas en cuanto al Señor? Ya habíamos dicho en Romanos capítulo 3, versículo 25, que Dios pasó por alto en su paciencia los pecados pasados, ¿sí? ¿Cómo lo pudo hacer? Mediante el sacrificio del Señor Jesucristo, o sea, no hubo impunidad, ¿sí? Hechos 17:30 también lo habíamos citado, Dios habiendo pasado por alto los tiempos. El primero, Romanos 3:25. Y el otro es Hechos 17:30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Todo lo sufre, es decir, el Señor pasó por alto los tiempos de esa ignorancia. ¿Con qué objetivo? Dice, para que los hombres se arrepientan, porque ya, ¿cierto?, ha sido juzgado el pecado en el sacrificio, en la persona, en la humanidad del Señor Jesucristo, ¿cierto? Se ha pasado por alto las ofensas con el propósito de que los hombres se arrepientan. Cuando digo pasar por alto no digo impunidad, se pasaron por alto porque Cristo pagó por esos pecados, es decir, no fue gratis, hubo un precio. Para nosotros fue gratis, por así decirlo, pero gratis en el sentido que nosotros no morimos en la cruz o no pagamos con nuestra propia sangre nuestra propia vida. Fue Cristo quien pagó en nuestro lugar. Hay otro pasaje que está muy relacionado con esto respecto al que todo lo sufre, es decir, pasar por alto. Es Primera de Pedro 4:8. Primera de Pedro 4:8. Si lo quiere buscar, sí, busquémoslo, tiene mucho que ver, está en el contexto de que todo lo sufre. ¿Recuerda qué significa todo lo sufre? Con paciencia y pasando por alto los pecados pasados. ¿Sí? Y ante todo, tened entre vosotros
ante todo tened entre vosotros. Y dice, ante todo tened ferviente amor, o sea que está citando precisamente el amor, no cualquier amor, el amor ágape. Creo que la palabra ahí es ágape, no puede ser fileos, no creo que sea fileos. Ágape dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿En qué sentido? No en que nosotros tengamos la capacidad de perdonar los pecados de otros, sino que en cuanto depende de nosotros, ¿cierto? Les perdonamos a ellos, o sea, un asunto entre prójimos, ¿cierto? Y no solamente aquí, más que todo, cuando dice que el amor cubre multitud de pecados, es decir, que la persona soporta, ¿sí? La persona, bueno, no hablo de tolerar, o no quisiera hablar de tolerar, ¿cierto? Cubre, es decir, esta persona es así, pero el hecho de que esta persona sea así, sé que ama a Cristo y, bueno, en el caso de los hermanos, ¿no? Pues igual lo voy a seguir tratando, igual vamos a seguir viéndonos en la iglesia, igual le voy a seguir, ¿cierto? Antes es una razón o impulso, dice usted, para darle más amor, ¿sí? Y en cuanto a los que no son creyentes, lo mismo, el amor cubre multitud de faltas. Vimos, por ejemplo, el caso de una esposa con un hombre que quizá no sea creyente. No significa que entre matrimonios creyentes no haya problemas, los hay, pero entonces cuando estamos hablando de todo esto, recordemos lo que estamos hablando en esta característica del amor, todo lo sufre, o sea, paciencia y soportar en silencio y pasar por alto esos defectos o esas fallas de carácter en la otra persona, ¿no? Señor. Pues que tiene quizá en un momento la disposición, correcto, no se ha decidido por Dios, que en un momento quiere seguir al Señor, pero ya después desiste, o sea, cambia de parecer, cambia de parecer. Por eso dice que es inconstante en todos sus caminos. Pero aquí estamos hablando respecto al amor que cubre multitud de pecados. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 8. Creo que eso está muy relacionado. O sea, este versículo nos ayuda a definir y aclarar lo que significa todo lo sufre. Pasar por alto. Y no es una sola vez que pasa por alto, varias veces. O sea, cubrirá multitud de pecados. Y que el odio despierta rencillas, o sea, entre los que no conocen de Dios, ellos sí, por lo general, odian, y eso sí despierta rencillas, Sí, se señor. guarda el rencor. Yo estaba leyendo Sí, señor. Santiago 4:8. Ah, es 1 Pedro 4:8. Doble ánimo, pues yo no veo nada de lo que usted me dice y ¿es cuál? Sí, señor. ¿Cuál es? Primera de Pedro 4:8. Ahora, ¿cómo vemos esto en los corintios? Los corintios no tenían esa característica, o sea, no sufrían, no pasaban por alto, no sobrellevaban, no cubrían los pecados o las fallas en otros. Y eso lo vimos en Primera de Corintios 6 del 7 al 8. Dice que ellos, en vez de sufrir el agravio por parte de los otros hermanos, o en vez de solucionar sus problemas entre ellos, pues ¿qué estaban haciendo? Estaban más bien denunciándose ante estrados seculares y estaban pidiendo, bueno, págueme lo que me debe, ¿cierto? O sea, ¿por qué no sufren el agravio? ¿Por qué no soportan la ofensa? ¿O por qué no? Preferible que hagan eso. Y es lo que estamos hablando acá. Todo lo sufre, todo lo sufre. Pasar por alto. Bien. Siguiente, todo lo cree. Todo lo cree. Cuando hablamos del todo lo creer, o todo lo cree, perdón, esto no hace referencia a que el amor sea ingenuo con respecto a los demás. O sea, que todo lo que me cuenten, yo asumo que es cierto. No, porque eso es ingenuidad. No se está refiriendo a eso, ¿no? Más bien, habla de que las acciones que uno lleva a cabo a favor de otros, uno espera que sean provechosas. Por lo menos, si no son provechosas para ellos, van a ser provechosas para mí. ¿Sí? O sea, que ahí cubre multitud de pecados. Sí, señor, de paso, pero ese era el punto anterior, cubre multitud de pecados. Pero respecto a lo que estamos hablando aquí en este momento, todo creerlo, porque es que yo, por ejemplo, hay una postura que vi muy resaltada en algunos comentaristas, es que ellos dicen que todo creerlo
es que espera lo mejor de las personas. Por ejemplo, a ver, si tengo por aquí un comentario así. Sí, aquí lo tengo. Esto lo dijo, bueno, no tengo aquí quién lo dijo. Creo que lo dijo, bueno, no digo el comentarista. Dice acá, el verbo cree, o sea, pisteu, es uno de esos verbos o una de esas palabras en griego básicas que de pronto no está de más aprendernoslas. Pisteu, fe. Significa tener confianza en otros, dar la mejor interpretación a sus acciones y motivos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Lo cito acá, pero no estoy de acuerdo con eso, porque eso sería ingenuidad. O sea, significa tener confianza en otros y dar la mejor interpretación a sus acciones y motivos. Lo que su merced dice a veces, pensemos lo mejor de los demás. Bueno, eso como para que uno no se cargue contra otros, ¿sí? Cuando lo defraudan a uno, ¿cierto? Uno podría decir, bueno, Señor, bendice a esa persona. Como su merced dice, sano en el sentido en que yo no guarde rencor con esa persona, espero lo mejor de los demás, no que me haya defraudado, sino espero lo mejor de los demás. Pero la palabra creer aquí, yo creo, no considero que se refiera a esperar lo mejor de los demás o a que uno le dé la mejor interpretación a sus acciones o a sus motivos, no. Yo creo, perdón. Es que la paso, digamos, es que están en el momento clave. Sí, señor. Una personita que venía acá, ¿sí? Una personita que venía acá. Yo le di lugar pues para que me fallara en algo, ¿sí? Y pues él guardó enemistad atrás de que cometió la falla, me guardó como... Le guardó rencor, sí, señor. Mi hermano Willy mismo es testigo de las cosas. Sí, señor. Pero al tiempo de esperar y esperar, si después, esperando lo mejor, Sí, señor. ya saludó, pero saludó En otra actitud. actitud de arrepentimiento, ¿sí? Pues eso es lo que uno, a la interpretación de lo que estábamos hablando, eso era el esperar lo mejor de las personas. Sí, señor. Bueno, retomando otra vez lo que estamos hablando acá, la afirmación dice que el amor todo lo cree. Entonces es lo que yo pues estaba hablando ahorita. Considero, de acuerdo a lo que estamos leyendo, que todo lo cree es que el amor tiene confianza en que todas las acciones que haga en favor de otros dirigidas por Dios, todas esas acciones dirigidas por Dios en favor de otros, van a tener efecto, ¿sí? Van a tener resultado. Así no sean ellos, por lo menos en mí. Así no sean ellos, por lo menos en mí. Esto me hace acordar esa historia que contaban del hombre que el Señor le decía, mueva esa roca, ¿cierto? Que la empujara, no que la moviera, sino que la empujara. Y el hombre la empujaba todos los días, no sé cuánto, y la roca nunca se movió. Y él estaba frustrado, Señor, pero usted me pide algo que yo no puedo hacer, ¿cierto? Usted me dice que empuje la roca. Y el Señor le dice, pues eso es lo que le he pedido, que la empuje, no que la mueva. Entonces mírese, por ejemplo, sus brazos, cómo están. Y el hombre, pues claro, tenía ya más músculos, tenía más fibra muscular porque era una fuerza que hacía todos los días. ¿Sí? Es una historia, no es bíblica, pero yo os traigo el principio de esa historia. Aunque la piedra siguió igualita, la persona cambió físicamente, o sea, fue en beneficio para esa persona. Ahora, cuando estoy hablando de que todo lo cree, significa que todas las acciones que son hechas en amor, bajo la dirección de Dios, van a ser provechosas. Así no sea para los demás, por lo menos para la persona que las está realizando, porque está madurando, está creciendo en Dios. Bien, entonces, dicho de otra manera, cree que todo lo que es llevado a cabo bajo la voluntad de Dios es posible, ¿sí? Cree que todo lo que es llevado a cabo bajo la voluntad de Dios en amor y en beneficio hacia otros es posible, ¿sí? Entonces, recordemos que el amor es inherente a la naturaleza de Dios, ¿no? Ahora, no se apoya meramente en la palabra humana.
Por eso yo hablo de que, por eso yo descartaba esa interpretación, porque la Biblia claramente dice, maldito el hombre que confía en el hombre, o sea que uno no puede esperar, o sea, esto no es para menospreciar a otros, pero yo solamente espero en el Señor, ¿cierto? Espero en el Señor que puedo orar en esas personas, pero no en esas personas, ¿sí me hago entender? Yo espero en el Señor que puedo orar en ellos, no en las personas como tal, ¿cierto? Y es lo que dice Jeremías 17, del 5, que no podemos confiar en el brazo humano, en el hombre, ¿sí? Y también debemos recordar, como dice Romanos 3:4, que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea que se apoya en lo que Dios puede hacer con las personas y en lo que Dios puede hacer con las circunstancias. Dicho entonces esto, podemos afirmar que el amor entonces todo lo cree, todo lo cree. Ahora, según estamos leyendo en la Escritura, la confianza del Señor Jesús es entregar su vida, ¿no? O la confianza del Señor Jesús cuando murió por nuestros pecados, pues, ¿qué le hizo ver? Dice que en Isaías capítulo 53 dice, verá el fruto de su aflicción. Todo lo cree. O sea, el Señor confiando, ¿cierto?, en el Padre, dice que Él muere y sabe que su sacrificio no es en vano, ¿sí? Porque Él mismo afirma estando en vida, porque el Hijo del Hombre no vino para vida terrenal, ¿no? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. Ahí yo veo la expresión todo lo cree, porque Él está afirmando que entrega su vida en rescate por muchos, o sea que su sacrificio va a ser efectivo para rescatar a otros, ¿cierto? El Señor movido por amor, el Señor Jesús movido por amor y en obediencia al Padre, entrega su vida y ese amor, ¿cierto?, le da la certeza y la convicción de que ese sacrificio va a ser en rescate por otros. Todo lo cree, todo lo cree. Señor. ¿Qué puede confiar uno entonces? Uno no puede confiar en ninguna persona. Uno puede, Yo no puedo confiar en Miguel. bueno, cuando hablamos de, ¿Yo para qué? ¿Para qué? Un ejemplo. bueno, su merced está dando un ejemplo interesante. Si yo qué, O sea, no le confía. pido un favor, un ejemplo, no le pido un favor, sino de pronto, ¿qué le digo yo? Algo que yo tenga que ver con él, un ejemplo en alguna ocasión o algo, y yo, ¿qué? Y digo, ¿qué? Entonces, ¿qué puedo decir yo? Le pido a Dios que que el Señor, bueno, ahí sí yo estoy bloqueado, Bueno, su merced dice, yo no me confío. no confiar en otros significa que yo de pronto no podría, al relacionarme con otros, confiarle, por ejemplo, decirle cosas o pedirle prestado Una amistad o, personal. o que yo le preste, algo así, no sé. Bueno, yo creo que Dios nos ha permitido conocernos entre nosotros y yo creo que dentro de los límites que uno conoce a las personas en términos terrenales, pues yo sé hasta qué punto voy a hablar con don Héctor determinado asunto o hasta qué punto yo le voy a dar determinada confianza a don Héctor, pero yo digo es la confianza definitiva debe estar puesta en Dios en cuanto a que Dios obre en esa persona, o sea, en cuanto a relaciones personales de amistad y de hermanos, pues uno sabe hasta dónde llega. ¿Cómo lo sabe? Por el conocimiento que yo tengo de esa persona. Aún así a veces fallan, correcto, aún así a veces fallan. Sí, pero entiéndame que estamos hablando de las personas, ¿cierto? Pero sí, perdóneme por decir algo, eh, yo, yo espero de mi hermana, que no conoce de Dios ni nada, ¿sí? Yo espero de que ella obre de una manera correcta, porque yo ya le pedí a Dios y todo. Y sin embargo, yo veo que Dios no le falla a uno y le guarda el corazón de la persona, porque ella no conoce a uno. Digamos, ella ya conoce el testimonio de uno y Dios le coloca también ese sentir y no obra mal, porque hay otras personas que por decir algo, sin conocerlo a uno, sí pueden hablar de los
dicen, no dicen de uno, sino de los cristianos. Ah, pero es que los cristianos no. Pero mi hermana ya, por ejemplo, me conoce y ya llega y lo que pasó del día sábado. Sí, ¿Sí? Señor. Entonces, lo puedo hablar aquí porque estamos como en casa. ¿Sí? Llega y me dice mi hermana, dice, es que su hermano se la pasa ya en la casa con su mamá, pero su hermano no aporta nada, no le trae ningún beneficio, no, ¿sí? No le hace, no le brinda ningún apoyo ni nada, no le sirve para nada bien. Pero me he dado cuenta, y según lo del sábado, lo del día del fallecimiento de mi cuñado, entonces usted fue, tenía que ir a cumplir sus compromisos y todo, pero al menos cuando se trata de las cosas de Dios usted está ahí presente, ¿sí? Entonces eso sirvió porque había personas que estaban queriendo hablar mal de uno, ¿sí? Sí, Señor. Bueno, sí, que uno puede ser testimonio para otros y las personas de una u otra forma no creyentes tienen confianza a veces en los cristianos, en lo que usted está contando, sí, lo que le entiendo, para contarle determinadas cosas. Bien, pues sí, eso de allá para acá, pero aquí nos está diciendo que la persona que tiene el amor de Dios, de aquí para allá, o sea, de creyente, bueno, por la fe, digo, creyente, espero que lo que yo realice en el amor de Dios y bajo la dirección de su voluntad sea beneficioso para otros y que eso no sea infructuoso, ¿sí? Para que no nos salgamos de lo que estamos hablando. Bien, entonces la confianza del Señor Jesús, ¿en qué la vimos? Con la certeza que Él tiene para entregar su vida y sabe que va a ser provechoso. Isaías 53 del 10 al 11 dice que pues luego de que haya puesto su vida en expiación por los pecados, verá el fruto de su aflicción, verá linaje. Es decir, que a partir del sacrificio del Señor, ¿el que esperaba? Que se levantase entonces un pueblo. Todo lo sufre, todo lo cree. ¿Qué esperó o qué creyó? Que se iba a realizar entonces algo en beneficio de otros, o sea que su sacrificio sí iba a tener efecto, sí iba a ser a favor de otros y los iba a beneficiar. Hebreos capítulo 12 del 2 al 3 también dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Desglosemos eso. ¿Cuál fue el gozo puesto delante de él? La salvación para nosotros, el honrar al Padre, ¿cierto? En obediencia al Padre, su resurrección, bueno, todo ello, ¿sí ve? Antes de morir, ¿qué hizo? Por el gozo puesto delante de él, o sea, creyó, sabemos que es Dios, pero como humano, como hombre, ¿cierto? También lloraba, también se emocionaba, se entristecía, recordemos como en el Getsemaní, ¿cierto? Se angustió hasta la muerte, entonces como ser humano, ¿cierto? Se relacionó con nosotros y también reaccionó como humano, dice, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Yo puedo ver y les comparto eso, que puedo ver aquí que el Señor nos da ese ejemplo del amor ágape, todo lo cree. ¿Qué creyó? Que al ver ese gozo por delante de él, sufre la cruz, menosprecia el oprobio. ¿A qué se refiere con ese gozo? Creo que se refiere a lo que usted decía, la salvación, ¿cierto? Y pues ver ese pueblo para su gloria. Bien. Ahora, la fe, repito, la fe no es colocada en las personas y circunstancias, sino en Dios quien puede obrar en estas. Ya como resumiendo este punto de todo lo cree. La fe no es colocada en las personas y en las circunstancias, sino en Dios que puede obrar a través pues y a pesar
de estas circunstancias, ¿no? Hasta ahí entonces este punto. Bueno, Robertson comenta algo muy interesante. El amor de Dios no es crédulo. El amor de Dios no es crédulo, pero también cita algo que no estoy de acuerdo. Aún Robertson, que es un experto, un erudito, dice, hasta ahí le creo, que el amor de Dios no es crédulo, es decir, que de manera ingenua considera que lo que los demás dicen es así. Un ejemplo, cuando Pedro le dijo al Señor, mi vida daré por ti, el Señor no fue crédulo, el Señor sabía que iba a ser Pedro, ¿sí ve? En ese sentido, el Señor no es ingenuo. Pero Robertson también afirma algo, no es crédulo, sino que tiene fe en los hombres. No creo eso, no creo eso, o sea, esos comentarios que yo le citaba, ¿cierto? Con todo el respeto que le tengo al señor Robertson, que ya murió, pero por lo menos en su criterio. Seguimos, entonces, la confianza del Señor Jesús, vimos que fue entregar su vida esperando resultados de ello, todo lo cree, que vería el fruto de su aflicción y que vería entonces esos resultados a favor de la humanidad. Bien, seguimos, todo lo espera. Bueno, ¿qué hace el apóstol Pablo? Usted no se ha dado cuenta hasta este momento que el apóstol Pablo junta palabras que tienen significados parecidos. Por ejemplo, no se envanece y no es jactancioso. Son términos muy similares y por eso creo que los nombra seguidos. Creo que aquí hace lo mismo con todo lo cree y todo lo espera. Bueno, aquí hay una tarea como difícil. ¿Cuál es la diferencia entre la fe y la esperanza? Y eso lo vamos a ver más adelante, porque en el último versículo, en el versículo 13 dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Eso lo trataremos también cuando lleguemos a ese momento. Pero cuando hablamos de que todo lo espera, creo que el esperar es el resultado de confiar. Si usted confía, tiene una esperanza, ¿sí? Por eso lo cita seguido. Todo lo cree, todo lo espera. O sea que la esperanza es el resultado de todo lo cree. Por eso lo cita seguido, o sea, estamos en contexto. Entonces, relacionado con lo anterior, el amor no solamente todo lo cree, sino que actúa, ¿cierto? Estamos hablando en consideración o apoyándose en esa fe que tiene. El amor, entonces, al actuar, creyendo, entonces, el fruto, considera que el fruto de sus acciones, de sus actitudes y sus palabras, tarde que temprano tendrán efecto. ¿Cuándo? En el futuro, ya sea en el futuro lejano o en el futuro inmediato, en el futuro lejano o a mediano plazo o a corto plazo, como decimos nosotros en nuestro medio. Es decir, cuando hablamos de la esperanza hablamos del futuro. Cuando hablamos de la esperanza estamos hablando del futuro, es algo que no tenemos en este momento. La esperanza está en el futuro, ¿sí? Creo que la fe, a diferencia de la esperanza, la fe, ¿cierto? Es esa confianza que yo tengo para mí, para este momento, para el momento, es decir, con la fe, ¿cierto? Vivo hoy, pero también la fe, ¿cierto? Al futuro, proyectada al futuro es esperanza. La esperanza tiene que ver con el futuro. Por eso yo cito lo que la Escritura nos dice, porque la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que uno ve, ¿para qué esperarlo? O sea que la fe tiene que ver con el futuro, no con lo que yo estoy viendo. O sea que la fe, dice, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. O sea que el amor, proyectándose al futuro, continúa en esa confianza. El amor, proyectándose al futuro, continúa con esa confianza, ¿no? Entonces, ahora, la esperanza no es un simple optimismo, porque la gente a veces es optimista o se ha visto las encuestas, el amor no es optimismo, la esperanza no es simplemente ser optimista o positivo con respecto a que las personas y las cosas van a cambiar, porque simplemente eso es lo que yo siento. No, la esperanza tiene un fundamento, o sea, no se apoya en mis impresiones subjetivas, que es algo subjetivo, algo como muy personal y que yo no estoy viendo, digamos, de manera precisamente objetiva o con base en algo que es cierto.
Entonces, la esperanza es algo que tiene un cimiento fuerte. La palabra, el amor de Dios, ¿cierto? Que produce en mi fe, pero que en el futuro me permite a mí seguir confiando, ¿no? Entonces, en este sentido, la confianza no es ciega como nuestra fe no es ciega, la confianza no es ciega, ¿sí? Todo lo espera. ¿Cómo lo podemos ver, por ejemplo, a través de la Escritura? El último libro de la Biblia es el Apocalipsis. ¿Cuál es mi esperanza? Que a pesar de que Satanás se levante, lo que estamos viendo los domingos, a pesar de que llegara un momento en que las bestias vienen, vencen físicamente a los santos, hacen que la gente se arrodille ante la imagen de la bestia. ¿Cuál es mi esperanza y qué espero por el amor de Dios que habita en mí? Pues que el Señor va a traer nuevos cielos y nueva tierra. Estamos hablando del futuro. Todo lo cree, todo lo espera, ¿sí? Recordemos otra vez esos versículos, que el Señor vería el fruto de su aflicción. Es decir, que confía en confío en que al entregar su vida en el futuro, pues vería el fruto de su aflicción. ¿Bien? No hablo más con respecto a la esperanza y a la fe, porque vuelvo y digo, son tan ligadas. Solo atino a decir pues a punto de decir en conclusión que la esperanza se refiere al futuro, a esa confianza en que en el futuro el Señor pues va a hacer su voluntad y va a traer esos resultados, producto de lo que yo haga en amor, ¿sí? O lo que se hace en amor. Siguiente, todo lo soporta. Todo lo soporta. La palabra soportar es el griego hupomone. La palabra hupomone entonces significa quedarse o permanecer bajo. Permanecer bajo. Para que entendamos esta palabra, la traducción creo que más precisa en el español es perseverar. Paciencia o perseverancia son sinónimos. Yo no lo sabía sino hasta unos capítulos atrás que habíamos también tocado ese tema, ¿se acuerda? Esa palabra ya la habíamos considerado. Paciencia es hupomone, hupomone, o sea, permanecer bajo, es decir, estar ahí aún a pesar de la oposición, o sea que el amor todo lo soporta, a pesar de la presión de las circunstancias y de las personas sobre uno, dice que el amor allí está, o sea, no escatima y no cesa, no claudica en pues seguir actuando y pensando como tal, ¿sí? Entonces esta palabra, ya dijimos en el Nuevo Testamento, normalmente es traducida como paciencia, o sea que si pudiéramos traducir esta palabra de manera más precisa, en todo persevera o tiene paciencia o en todo persevera, o el amor es perseverante. Creo que así se nos hace también entendible. Entonces, si una persona permanece apoyada en las palabras de Dios y en la persona de Dios, actuando en beneficio de otros, pensando en beneficio de otros, a pesar de las circunstancias, todo eso, todo lo que ello implica, ¿no? Los sufrimientos y los reveses que sufra, ¿qué va a pasar? Que el amor ahí va a estar. O sea, el amor no se inclina o no se merma, el amor de Dios no merma a pesar de lo que ocurre, ¿no? Permanece. Yo creo que un ejemplo claro es el de los padres con los hijos, aun cuando los hijos se portan mal. Yo he visto que el amor de los padres permanece intacto, o sea, no merma por el hecho a veces de que sus hijos pues se porten como se portan. Sí, merman, sí, señor. ¿Sí merman? Sí, al menos por un momento. ¿El amor merma en algún momento? Bueno, yo creo que en los padres el amor, de pronto a veces hay circunstancias, pero en términos generales un padre no puede decir ayer amé más a mi hijo que, bueno, un padre en condiciones normales, ¿no? Pero yo creo que el amor de los padres hacia los hijos es una cuestión prácticamente constante. ¿Por qué hablo de este ejemplo? Para poder decir que el amor permanece, el amor, ahora sí hablando del amor ágape, el amor de Dios, si el amor de los padres de una u otra forma pues permanece, pues cuánto más deberíamos hablar del amor de Dios, que en realidad es eterno, es perfecto, es santo,
¿cierto? El amor humano no permanece, el de Dios sí permanece. Bueno, bueno, sí, Señor. Yo pongamos en el caso de mi hogar, de mis hijos, de usted, de Daniel y Rosita, que sabe mis errores y todo, digamos que es un amor humano, con respecto al amor humano, yo a ustedes los amo mucho, con respecto al amor humano. Bueno, su merced como padre amado a sus hijos con respecto al amor humano. ¿Ha sentido en su experiencia que nos ha amado en algún momento menos que en otras veces? No. A eso voy. Ese era el punto que yo quería. Porque yo consideré que los errores fueron míos y en el aspecto humano, y como padre, aspecto humano. Pero ya empezando a... Sí, una cosa es. Discúlpame, ya empezando a conocer un poco más la palabra de Dios, los superamos, ¿sí me entiende? Por el amor que lo que usted está explicando. O sea, en mi caso personal lo amo. O sea, los amo, superamos por la palabra de Dios. Si lo entendía en la parte humana, ahora más lo entiendo en la parte humana. Bien. Sí, porque es que incluso el mismo Señor da ese ejemplo. Dice que si aún los padres siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, es decir, hay un afecto por los hijos que normalmente no merma. A eso voy, un afecto, pues un amor filial. Pues el amor de Dios, el amor ágape, permanece aún a pesar de las dificultades, los sufrimientos y los reveses que hayan, ¿sí? Es decir, que el amor rema contra la corriente, aunque no haya razones humanas para hacerlo, ¿no? Ahora, Se enfría. Como estamos en los últimos tiempos, bueno, el amor de muchos se enfriará, ¿sí? No sé en qué sentido ahí habla del amor que se enfriará, el amor ágape, no sé la palabra. que va desapareciendo poco a poco. Sí, Señor, sí, Señor. Pero con respecto a los que se apartarán. Sí. Sí, sí, Señor, con respecto a los que se apartan. Exacto, no los que están en el camino de Dios. Ahora, el amor de Dios entonces respecto a permanecer o paciencia, en Hebreos, ahí mismo donde estábamos, Hebreos 12, del 2 al 3, dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para que su ánimo no decaiga hasta desmayar. O sea que lo contrario a la perseverancia que es, lo estamos viendo allí, desmayar. O sea que el mismo Señor fue ejemplo de perseverancia a pesar de las circunstancias y Él mismo se pone como ejemplo a nosotros, ¿para qué? Para que nuestro ánimo no desmaye, ¿sí? No se canse hasta desmayar, según lo que estamos leyendo ahí. Pablo, ¿qué dijo con respecto a que todo lo soporta? Según de Timoteo 2:10, dijo que todo lo soportaba por amor a los escogidos. No sé, sí, ahí también yo hago aquí la aclaración. Según de Timoteo 2:10 dice, todo lo soporto por amor de los escogidos. Es la misma palabra hupomone, la misma palabra que aparece como paciencia en otras partes de la Biblia, ahí aparece como soportar, o sea, permanecer bajo. ¿Sí ve que hay varias palabras en el griego que en últimas tienen el mismo significado, sino que nos las están desglosando como de manera tan variada? Pero ahí dice, todo lo soporto por amor a los escogidos. ¿Sí ve? Ahí estamos viendo los dos principios. Creo que este pasaje de 2 Timoteo 2:10 está muy de la mano con 1 Corintios 13, porque está hablando de hupomone y está hablando de ágape, es decir, está hablando de soportar, perseverar y está hablando de la caridad o el amor ágape. ¿Sí? ¿Cómo vemos eso en los creyentes de Corinto? Dice que no soportaban los agravios, vuelvo y digo, y las ofensas entre ellos. Estábamos diciendo que entre ellos se peleaban, ¿cierto? Y habían disensiones entre ellos, a tal punto que no sé si eso afectaba a sus relaciones como creyentes, no sé si dejaban de hablarse debido a esos problemas, pero pues son estas cosas, ¿no? Bien, y pasamos al tercer punto que dejamos así abierto, que es la permanencia y la preeminencia del amor. La permanencia y la preeminencia del amor. Recuerda lo que hemos hablado. Primero, definición del amor. Segundo, características del amor, las acabamos de terminar. Y en tercer lugar, la permanencia y la preeminencia del amor.
esos dos aspectos, permanencia y preeminencia. Versículo 8 al versículo 9, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. O sea, la permanencia del amor versus la temporalidad de los dones. La permanencia del amor versus la temporalidad de los dones. Es lo que estamos viendo aquí del versículo 8 al versículo 9. Entonces, ya vimos que el amor en cuanto a duración y en cuanto a calidad, pues está por encima incluso de los dones espirituales. Y dése cuenta, si alguna vez lo tomamos, lo volvemos a hablar, que a veces nosotros como iglesia perseguimos más los dones que el amor que mueve esos dones. Estamos haciendo un énfasis equivocado. Las personas buscan mucho los dones y al dejar a un lado el amor, pues olvidan la comunión con Dios, o sea, el amor vertical y el amor horizontal. Yo creo que eso está pasando en la iglesia, es uno de esos problemas por los que estamos sufriendo, porque estamos enfatizando más en los dones espirituales, porque como son tan llamativos, imagínense, el hablar en lenguas, el profetizar, los dones de milagros, pues eso a la gente le parece llamativo, pero ya dijimos que si tuviera todos los dones y no tiene amor, no sirve para nada, ¿cierto? No sirve para nada. Entonces, ¿cuál debe ser el énfasis de nosotros como creyentes? El amor. El amor, o sea, que este amor con esas características que estamos viendo. Preeminencia, perdón, es digamos, como en primer lugar lo más alto. Preeminencia es el primer lugar, lo más alto, ¿cierto? Lo número uno dentro de nuestras, bueno, valga la redundancia, prioridades. Entonces, ¿qué destaca el amor también con respecto a los otros dones? Pues la permanencia. Ya hablamos de la preeminencia, pero una de las razones por las cuales hay esa preeminencia es la permanencia. ¿Qué significa la permanencia? Que va de aquí a la eternidad, bueno, fue, y ya hablamos a partir de acá, de aquí a la eternidad, con respecto a los dones. Porque en la Nueva Jerusalén creo que no va a haber don de lengua, según lo que estamos leyendo. En la Nueva Jerusalén no va a haber profecía, Pero sí va a haber amor. pero sí va a haber amor. Sí va a haber amor. ¿Sí? Es eterno el amor de Dios. El amor de Dios es eterno. ¿Sí ve lo importante? Y esta es una característica que estamos enfatizando del versículo 8 al versículo 9. Por ahí dice que, El amor es permanente. ahí dice, por ahí leí que dice que las profecías pasarán, pero el amor de Dios nunca pasará. ¿Sí es así? Sí, señor, es el capítulo 13 que estamos leyendo. Es esto. Sí, señor, pues creo que es lo que estamos leyendo, ¿no? Las profecías pasarán, pero la palabra de Dios Sí, señor. Sí, señor. Es lo que estamos nosotros precisamente aquí leyendo en 1 Corintios capítulo 13. Dice precisamente ahí, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Bien. Entonces, ¿qué está pasando con la iglesia? La iglesia está ignorando la preeminencia y la permanencia del amor. Entonces dice aquí el comentarista Mundo Hispano, dice, las profecías al cumplirse terminan, las lenguas como un medio para alabar individualmente a Dios verán su fin. De hecho, ya hoy no es común como lo fue en el primer siglo. El conocimiento como don especial para las necesidades presentes de la iglesia dejarán de ser. O sea, ya para la eternidad no se va a necesitar el don de ciencia o palabra de conocimiento. ¿Por qué? Porque ahí va a estar, ¿sí? Porque ahí va a estar, o sea, van a ver cara a cara, vamos a ver cara a cara al Señor, ¿sí? Vamos a ver cara a cara al Señor y al verlo cara a cara, creo que esa es o sea, ¿cuál es la evidencia de que nuestro conocimiento será perfecto? En que vamos a ver a Dios cara a cara. O sea, ¿qué sella el hecho de que nuestro conocimiento sea perfecto para la eternidad? Que veremos a Dios cara a cara. Entonces, si se sabe todo para aquel entonces, pues ¿por qué, digamos, se necesitarían personas con un don específico de ciencia o conocimiento si todo se va a saber? ¿Sí?
Todo se va a saber. No hay necesidad de que alguien nos diga lo correcto. Incluso, y algún comentarista lo decía, que en el milenio todavía no ha llegado lo perfecto. En el milenio va a estar el Señor Jesucristo, va a estar como rey, ¿cierto? Van a estar los santos, van a estar los santos ahí, pero van a haber maestros. Y si hay maestros, ¿qué significa que haya maestros? Pues que todavía no hay perfección, que todavía hay que aprender. Pero en la Nueva Jerusalén no se va a aprender nada porque va a llegar lo perfecto, ¿cierto? La Biblia dice que entonces seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Sí ve? Entonces estoy adelantándome un poquito respecto a todo esto, pero dice aquí, el conocimiento ya no va a ser necesario en ese entonces, las lenguas no van a ser necesarias en ese entonces, ni quien las interprete, porque si nuestro conocimiento es perfecto, ¿para qué se va a necesitar el que interprete? El don de sanidades ya no se va a necesitar, ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, se da cuenta, pero el amor siempre va a haber, devoción hacia Dios y entre hermanos. Sí, Señor. Y por eso no va a haber esposa ni nada, yo ¿cierto? creo que cuando No, lleguemos a Señor. la presencia de Dios, pongamos un ejemplo, un pastor de los que se dicen llamar pastores y todo, será juzgado como una persona común y corriente, pero en el cargo que ocupaba en la tierra, pero allá va a ser una persona ordinaria, o sea, normal, yo creo, ante Dios. Pero allá sí lo juzgarán por lo que él hizo cuando era pastor, pero no va a llegar allá a ser juzgado como pastor, lo juzgarán por lo que hizo cuando era así. Bueno, vamos a dejarlo ahí. O sea, que ya no hay ciencia ahí, ya no vale cargo, ya no vale nada. Sí, ya no va a haber jerarquías. De hecho, no va a haber jerarquías, ¿cierto? Porque si no hay pastores, porque el único pastor va a ser el Señor, pues ahí ya va a haber perfección y todos estaremos en una misma condición, todos transformados, glorificados, redimidos, perfectos. Eso es lo que enseña la Escritura. Entonces, vamos a dejarlo ahí, vamos a orar. Señor, nos quedamos cortos. Los comentarios y los idiomas se quedan cortos, Señor, para expresar tu amor. Dice tu palabra que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Apenas estamos rasguñando, Señor. Pero haz que estos principios, Señor, sean tan sencillos en nuestras vidas y podamos retener, Señor, todo lo que hemos recibido para vivir en el amor tuyo, Señor. No podemos solos, Señor. Tu palabra dice que tu amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Tú nos das las bendiciones con medida, con gotero, le escuchaba a alguien en alguna ocasión, Señor, y creo que ese versículo evidencia que es así, Señor, que tú derramas de tu Espíritu y lo das en abundancia, Señor. Ayúdanos a que todo esto que hemos leído quizá no se nos quede todo, porque a veces hay cosas en las que uno para explicar pues también se enreda, pero que podamos extraer, Señor, de todo esto la esencia, Señor, reconociendo que el amor hace parte de tu naturaleza, reconociendo que tu amor es paciente, que aún pasa por alto las fallas de otros y que eso no es impedimento para relacionarnos como hermanos. Señor, ayúdanos a vivir dentro de esa perseverancia que es el amor, en esa confianza que nos da tu amor, en esa esperanza que nos da tu amor, Señor. Aún si, Señor, hay vanidad, hay soberbia en medio de nosotros, por favor, humíllanos, Señor. Y que no queramos ser nosotros quienes brillemos, sino que seas tú, Señor, por favor. Síguenos ayudando, síguenos formando en ti, Señor. Que nuestro enfoque ya no sea más lo que la gente a veces persigue, dones, hasta conocimiento, virtudes, Señor, puestos, cargos, Señor, y todas estas cosas que nos mueven el piso, Señor, pero que más allá de todo ello, que este capítulo del amor nos haga ver que solamente es importante tu amor, ágape en nuestras vidas y nuestra comunión contigo y con el prójimo, Señor.
Gracias por los dones, gracias por equipar la iglesia, gracias por los ministerios que has dado, pero que por sobre todas esas cosas nosotros cultivemos el amor para contigo y el amor para con los hermanos, Señor, que en esto no nos enfriemos, como ocurrió con Éfeso, Señor, y como ha ocurrido muchas veces en nuestra experiencia, lo digo por mi experiencia, ese enfriamiento, Señor, esa indiferencia, esa, Señor, esa falta de compromiso y de fervor por ti, esa falta de celo por tus cosas, Señor, y por tu presencia y por tu comunión, Señor. Ayúdanos, síguenos ayudando y esfuérzanos en ti. Te lo pedimos en esta noche. Síguenos ayudando, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bendiciones.